Hola, buenas tardes. Vamos a ver la clase de tercero de bachillerato. El tema a tratar hoy, 25 de noviembre, es sobre las cetonas, un compuesto de oxidación. Eh, bueno, chicos, siendo ya las 12:15, vamos a grabar la clase viendo que nadie se conecta. Bienvenidos a esta clase. Hoy estudiaremos uno de los grupos funcionales más importantes de lo que es la química orgánica, las cetonas. Antes de comenzar, respondamos dos preguntas clave para comprender el tema a tratar. ¿Qué son las cetonas y por qué son tan importantes? Bien, las cetonas son un compuesto orgánico que contienen un grupo funcional llamado lo que es el carbonilo, es decir, un átomo de carbono unido mediante un doble enlace a un átomo de oxígeno, o sea, es CO2. Las cetonas es ese carbono que está unido a dos radicales carbonados. ¿Y por qué son importantes? Porque estas participan de reacciones fundamentales que se encuentran en la naturaleza, en nuestra respiración, en los aromas, en los plásticos, en los medicamentos y en la industria. Hoy aprenderemos lo que es la estructura, su nomenclatura, sus propiedades, sus reactividades y ejemplos a continuación. Bien, las cetonas, como ya dije, son un compuesto orgánico cuya fórmula general, como tenemos aquí, será R que tiende a COR. Aquí la vemos en pantalla. Donde R, donde R y R son grupos alquinos, o sea, ramas carbonadas. Y el grupo funcional es el carbonilo. El carbonilo nunca está al final de una cadena. Si estuviera al final, sería un aldehído, como ya hablamos en la clase anterior. La estructura de este grupo carbonilo en cetonas, exactamente, como estamos hablando del tema de hoy, este habla de que el carbonilo representa lo que es hibridación, geometría trigonal plana y un ángulo aproximado de lo que sería 120 grados. Este enlace polar, debido a diferentes de electronegatividad, ya sea por carbono o por oxígeno, por eso estas cetonas tienen un punto de ebullición moderados. Hablan de que son exactamente polares y se disuelven con muchas sustancias. Bien, en su nomenclatura de las cetonas, para nombrar cetonas se dicen que hay reglas. Hay cuatro reglas en general. Podemos decir que para elegir su cadena principal más larga para contener lo que sería el carbonilo. Numerar lo que son las cadenas comenzando por el extremo más cercano a su carbonilo. Recordemos que jamás el carbonilo irá al final porque si no sería un aldehído. Reemplazar la terminación por ano por ana. Colocar números de carbono donde se ubica el carbonilo. Por ejemplo, tenemos el propan 2-ona o siguiente proponona con CH3 o CH3. Como vemos aquí. Su nomenclatura tiene de las siguientes cetonas. Por ejemplo, al tener tres carbonos de compuesto o al ser cetonas, toma el nombre por propanona. O también podemos llamar 2-propanona.
En el siguiente vemos que el carbono es uno de los más próximos al grupo del carbonilo. En este caso, su estructura es constante a 5 carbonos, como vemos aquí. Uno, 2, 3, 4 y 5. Los voy a subrayar para que lo podamos observar. Exactamente aquí, de 5 carbonos, ¿verdad? Y el grupo carbonilo es el que está a 2 carbonos atados, con un modo que el nombre da a 2 pentanones, como vemos aquí. Este carbono de aquí está unido a 2. Uno, dos. Puede haber más de un grupo en el carbono. En esta estructura que vemos a continuación como número 3, observamos que la figura anterior es el que está ubicado a 2 carbonos y el nombre es de 4. Entonces, este llevaría 2 y 4. Sería 2,4 pentadiona. Este habla de que la cetona mayor aplicación tiene una de las cetonas, la cual se utiliza como un disolvente de pocas y largas resinas. Aunque sea mayor el consumo en la producción, se emplea también que la elaboración de resinas es aproxi o polietanos. Si hablamos de la acetona, en lo que sería la industria, sería como metil, etil y cetona. Además de utilizarse como un disolvente, se utiliza por una gran medida de obtención, que es un monómero de lubricación. Estas también dan lo que serían sus propiedades físicas. Ahí hablamos de lo que sería y centrados en la polaridad. En este grupo carbonilo habla de que es muy polar, como ya dije anteriormente, o sea que tiene sus moléculas polar. Como punto 2 tenemos el punto de ebullición, entre más altos que los alcanos y más bajos que los alcoholes, porque no forman puentes de hidrógeno entre sí, como ya dije, igual que los aldehídos. Como número 3 tenemos que son de solubilidad. Las cetonas pequeñas son muy solubles en lo que sería agua. La acetona, por ejemplo. Las grandes pierden la solubilidad y el aumento de la cadena hidrocarbonada. Estos también son muy conocidos por su olor, ya que muchas cetonas tienen olores agradables, ya sean dulces o afrutados. Con respecto a lo que serían sus propiedades químicas, hablamos de aquí de lo que serían sus reacciones en las propiedades químicas. Decimos que la reacción de un reactivo quiere decir que con toluene y filling tienen unas que solo reaccionan a los aldehídos. Es decir, esta es una forma de distinguirlas. Entre los cetonas y las aldehídas no reaccionan. Como punto 2 tenemos que son nucleófilos, o sea que atacan a lo que sería el carbono del carbonilo, por ser un carbono electrofílico. Hablamos también de su reducción. Las cetonas más un hidrógeno dan alcoholes secundarios. Es decir, por ejemplo, sería una propanona con 2 de propanol. En su reacción a un cianuro de hidrógeno serían formas cianohidritas, que dan una fórmula de C o CHHCnL. Por ejemplo, si ya hablamos de una nomenclatura, se nombra a una siguiente cetona por su compuesto. En este caso, como ya hablamos de los ejemplos, tenemos aquí un CH3, H2, HCO, CH3. Esto habla de su cadena principal, en lo que sería 4 carbonos como un butano y un carbonilo que tiene 2 de carbono.
O sea que combinamos el ano con ona y quedaría como butan 2-ona. Aquí hablamos también de lo que sería las cetonas y sus aplicaciones en lo que es más en la vida diaria. Por ejemplo, las cetonas se utilizan en lo que sería el uso de la cosmética. Vemos removedores de esmalte, el más natural, lo que podemos recordarlo como la acetona, es uno de los derivantes muy usados en la vida cotidiana, ¿verdad? También se utiliza en lo que es la industria farmacéutica, ya que vemos como síntesis de medicamentos y en solventes que son utilizados en lo que sería la medicina. En la industria química la encontramos como plásticos, adhesivos y resinas. Y en la biología, pues los cuerpos cetoicos, producidos por el cuerpo a falta de lo que sería la glucosa. Aquí también hablamos de su adición con los nucleófilos. Hablamos de que el carbono es electrofílico, es decir, entre alcoholes, aminas, hidroxalinina, hidraxalina, con reacción y da lugar a lo que son imidas, oxidas, hidrazonas.
Como hablamos aquí sobre los cetonos, recordemos que constituyen un grupo funcional central de lo que sería la química orgánica. La estructura es un carbonilo trigonal plano, como vemos aquí, un modelo de nomenclatura en 2-propanona C3COH3, que su capacidad es traer nucleófilos que convierten compuestos esenciales tanto como en las reacciones orgánicas como en procesos biológicos. Además, su versatilidad industrial da su presencia a la vida cotidiana, como ya dije, y su presencia en la química metabólica. La convierte en una clase de compuestos que todo estudiante debería dominar para avanzar hacia temas más complejos como es la síntesis orgánica, la química bioorgánica y lo que es la química industrial.